La tarjeta ucraniana utilizada por los estadounidenses ha sido revelada. La guerra de Donbass es muy peligrosa. Si ocurre un brote en toda regla, las consecuencias probablemente harán que la OTAN desaparezca de Europa del Este y los estadounidenses desaparezcan de Siria. El presidente de los estadounidenses y los medios estadounidenses y occidentales propagaron que Rusia tenía la intención de atacar agresivamente a Ucrania, incluso indicando una fecha y hora específicas. Y para demostrar que eso es cierto, estadounidenses y sus aliados retiraron el personal de su embajada de la capital, Kiev, haciendo creer al mundo y a Europa que la guerra entre Rusia y Ucrania era inevitable. ¿Por qué? Una vez más, Estados Unidos realmente quiere que Rusia ataque a Ucrania. Estados Unidos incitó y provocó que Moscú atacara o presionó al gobierno de Kiev para que despidiera Donbass para arrastrar a Rusia a una guerra con Ucrania por dos objetivos principales. 1. Romper la relación de Rusia con Europa, incitando a la confrontación Rusia-Europa para obligar a Europa a depender completamente del paraguas de seguridad de estadounidenses. 2. Ocupando el mercado europeo del gas por completo. A partir de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, estadounidenses tienen una excusa para presionar a Europa para que detenga indefinidamente el gasoducto Nord Stream 2. Como resultado del éxito de estos dos objetivos principales, Europa vuelve a depender completamente de los estadounidenses desde el punto de vista económico y militar. Ante la intención estratégica de estadounidenses de utilizar a Ucrania como herramienta y al Donbass como explosivo para desencadenar la guerra Rusia-Ucrania en cualquier momento, el gobierno ruso afirmó abiertamente al más alto nivel que contraatacaría la amenaza a la seguridad de Ucrania en dos casos. Una es cuando Ucrania se une a la OTAN o cuando la OTAN ingresa a Ucrania. En segundo lugar, cuando Donbass fue despedido por Kiev, amenazando la vida de miles de rusos aquí. Ocurre la guerra de Donbass, la OTAN desaparecerá de Europa del Este. Es cierto que los medios estadounidenses y occidentales difundieron la noticia de que las tropas rusas estaban llegando a la frontera occidental. Por supuesto, debe existir, tal vez el peligro de Ucrania bajo la provocación de los generales estadounidenses y británicos sin tomar precauciones y prepararse para responder a esas dos situaciones. El general Sergei Shoigu debería renunciar. No hay militares que estén aletargados, sentados quietos en los cuarteles frente a una seguridad nacional tan amenazada. Sin embargo, lo que interesa aquí es que el comandante en jefe del ejército ruso, el presidente Putin, es un judo de alto nivel, por lo que utilizó la técnica del judo para aprovechar el viento para empujar el bote. Putin aprobó el ejercicio, maniobrando una fuerza grande y fuerte con los tres tipos de tropas desplegadas en un área muy amplia desde Bielorrusia hasta Kaliningrado y el Mar Negro. Con la estructura de la fuerza, la escala y el área de ejercicio recientemente, los estados mayores de los ejércitos de estadounidenses, Ucrania y la OTAN entienden que Rusia no solo se ocupa de la situación en Ucrania, sino también cuando ocurren malas situaciones en el país. Ucrania, Rusia retirará a las fuerzas de la OTAN en Europa del Este de regreso a las fronteras de la OTAN que existían antes de 1997 como lo solicitaba el ultimátum de Rusia. Solo un tarro de harina blanca, pero estadounidenses OTAN todavía activaron un ataque contra un país soberano, Irak, cuando el Donbass, las armas y la artillería explotan todos los días, estalló un conflicto militar nada difícil. De hecho, estadounidenses tienen la capacidad y las condiciones suficientes para desencadenar la guerra del Donbass porque en sus manos hay fuerzas neofascistas contra Rusia que aparecen en la línea militar. Especialmente peligroso es que estas unidades apenas están bajo el mando del ejército ucraniano y las autoridades de Kiev. Pero con esa fuerza sola, no es suficiente, porque la milicia separatista de Donbass tiene fuerza suficiente para aplastarla hasta la muerte en un instante. Por lo tanto, estadounidenses necesitan que el ejército ucraniano se involucre para que una guerra estatal a gran escala pueda provocar que Rusia tome medidas. Esta es la razón principal por la que estadounidenses proporciona armas, presiona, tal vez incluso obliga a Kiev a atacar Donbass a pesar del riesgo de que Ucrania deje de existir en nombre del Estado.
Sin embargo, debido a que la acumulación de fuerzas rusas en la frontera occidental es muy grande, muy fuerte, después de que el ultimátum de Rusia fuera cuestionado y rechazado por estadounidenses, entonces, si ocurre la situación de Donbas, se sabe hasta qué punto el presidente Putin ampliará la escala de combate, haciendo que teman y se preparen para hacer frente. Esta señal se acumula cada vez más, cuanto más Estados Unidos intenta propagar, más Rusia aprovecha el viento para empujar el barco, más Rusia tira del MiG-31 Kelvin con un puñal a Kaliningrado por lo que entiende la OTAN. El objetivo de combate del dúo de misiles MiG-31 Kelvin y Kinzhal no es Ucrania, sino objetivos europeos como el sistema de defensa antimisiles de estadounidenses en Polonia, Rumania y el centro de comando de estadounidenses en Alemania cuando ocurrió la situación en Donbas. Esa situación obligó a estadounidenses a retroceder en la fecha y hora en que Rusia atacó a Ucrania, es decir, tuvo que retrasar gradualmente la fecha y hora en que dispararon en Donbas, para poder movilizar fuerzas a tiempo a Europa del Este. En caso de que Rusia los persiguiera fuerzas de la OTAN en Europa del Este a las fronteras de la OTAN antes de 1997 como Rusia solicitó en el ultimátum. Por lo tanto, una serie de fuerzas estadounidenses, incluido el mariscal aerotransportado de 82 años, la Carta de Triunfo de Estados Unidos, se apresuró a Europa del Este, que es Polonia. Por supuesto, esta fuerza no es para proteger a Ucrania sino al general el presidente de los Estados Unidos. Ha hecho una declaración pública. Cuando ocurra la guerra de Donbas, signo de interrogación abierta, ¿desaparecerán las tropas estadounidenses de Siria? Preste atención a la situación en el Mediterráneo cuando hay un ejercicio de estadounidenses OTAN con 3 flotas de acorazados de Estados Unidos, Francia e Italia. Coincidentemente, el objetivo de este ejercicio es estar listo para participar y apoyar operaciones cuando Europa del Este esté en guerra. Mientras estadounidenses gritaba que el ataque de invasión de Rusia a Ucrania era inminente, la situación del Donbas se caldeaba, mientras el ministro militar ruso, el general Sergei Shoigu, volaba a Siria con 2 asesinos del VKS ruso, Tu-22M3 y MiG-31 Kelvin. Está claro que el señor Shoigu no está muy interesado en la situación en Ucrania. La aparición de Tu-22M3 y MiG-31 Kelvin en Siria ha revelado una historia que los militares de estadounidenses y la OTAN no sabían, que son los 6 grandes barcos anfibios rusos que transportan, pero el tonelaje está al otro lado de la línea de flotación, soldados de infantería o armas, ahora al menos misiles para el Tu-22M3 y MiG-31 Kelvin. Anteriormente, la Armada rusa envió 3 cruceros lanzamisiles de 3 flotas, flota de 6 grandes barcos anfibios dando la vuelta a Europa, atracando en el puerto de Tartus. Junto con la guarnición aquí, formó una flota mediterránea muy fuerte. Saltó a los ejercicios de la Marina de los estadounidenses OTAN aquí, algo sin precedentes desde la Unión Soviética. Claramente, en el Mediterráneo, Rusia está levantando el puño contra el flanco sur expuesto de la OTAN, diciendo que es revelador porque nunca ha habido una fuerza que pueda amenazar la línea sur de la OTAN, y en ese momento, Rusia bloqueó la 6ª flota de estadounidenses, para dar luz verde, apoyar y respaldar al ejército sirio del presidente sirio Assad para expulsar a las tropas estadounidenses de Siria. Los soldados estadounidenses en los campos petrolíferos y en la base de TANF se preparan para luchar contra el ejército sirio o huir sin el apoyo de la Fuerza Aérea de los estadounidenses, y la 6ª flota tan pronto como Donbas sea despedido por estadounidenses Kiev. Por supuesto, estadounidenses OTAN no se quedó de brazos cruzados. La declaración de estadounidenses y Japón sobre las Islas Kuriles y la acción militar de estadounidenses en el mar de Okhotsk obligaron a Rusia a enviar urgentemente el crucero de misiles Moskva del Mediterráneo al Pacífico. Así, una serie de movilizaciones y despliegues globales de fuerzas rusas y de estadounidenses, OTAN nos han hecho comprender que Ucrania Donbas es solo una herramienta o una cortina de humo que puede haber caducado. Rusia no tiene intención de invadir Ucrania, no porque la nieve se derrita. Recuerda, los tanques rusos no le temen a la suciedad. Rusia solo está preparada para responder a la amenaza.